Bienvenidos a Plan B Podcast, el espacio en donde comparto historias de vida, éxito y transformación. Este episodio es posible gracias al patrocinio de Office Pro Business Center, una empresa 100% mexicana que entiende lo que necesitan los emprendedores y ejecutivos y profesionales de hoy. Con una sede estratégica en Guadalajara, Office Pro ofrece espacios modernos, funcionales y totalmente equipados para impulsar tu productividad y dar una imagen profesional a tu negocio. Además de Guadalajara, Office Pro tiene presencia en diversas ciudades de la República Mexicana, incluyendo Torreón, Saltillo, Aguascalientes, Monterrey, Querétaro, Ciudad de México, Durango, Gómez Palacio, Nuevo Laredo e incluso Laredo, Texas. Su crecimiento y cobertura reflejan su compromiso con ofrecer soluciones flexibles, tecnológicas y de primer nivel en oficinas físicas y virtuales para todo tipo de profesionales. Gracias a Office Pro por confiar en este proyecto y por apoyar espacios que inspiran y transforman. Ahora sí, prepárate para una conversación que te hará ver los retos como nuevas oportunidades. Sin duda nos hará reflexionar y concientizarnos sobre el uso de sustancias y consumo de alcohol. Hoy nos acompaña alguien que convirtió una de las pérdidas más duras en una misión de vida. Eduardo del Villar está aquí para hablar sin filtros sobre duelos y salud mental. Eduardo del Villar es un conferencista y promotor social mexicano comprometido con la salud mental y la prevención del consumo de sustancias. Su misión comenzó tras la pérdida de su hermano menor, un joven abogado con una vida prometedora y pasión por el deporte, quien experimentó un brote psicótico luego de ingerir chocohongos, una combinación de hongos alucinógenos y chocolate. A partir de este suceso profundamente doloroso, Eduardo tomó la decisión de convertir su experiencia en una llamada de conciencia. Desde entonces, ha dedicado su voz y energía a generar conversación sobre los riesgos del uso de drogas y la importancia de atender la salud mental, especialmente entre jóvenes. Su testimonio ha sido compartido en múltiples espacios, incluyendo charlas, conferencias, además de entrevistas y podcasts. Con la intención de rendir homenaje a la memoria de su hermano, Eduardo ha manifestado su deseo de crear una fundación que brinde apoyo a personas afectadas por adicciones y trastornos mentales. Su labor busca romper estigmas, fomentar el diálogo y prevenir que más familias atraviesen por pérdidas evitables. Hola, bienvenidos a Plan B Podcast. Hoy tengo de invitado a Eduardo del Villar. Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí conmigo y gracias por venir a este espacio. Bienvenido. Gracias, Pedro. Felicidades por lo que estás haciendo. La verdad que increíble este podcast y hablar de cómo poder aplicar la resiliencia en el día a día es algo de trascendencia para todos nosotros. Claro, claro que sí, muchas gracias. Y bueno, para mí es muy importante que estés aquí hoy compartiendo tu espacio, tu experiencia, algo importante, un momento importante en tu vida y en la de toda tu familia, y que sin duda pues nos abre el espacio para que podamos eh, mostrarle a la gente cómo podemos cambiar después de momentos difíciles, cómo podemos enfrentar momentos difíciles y qué, puedo decir, enseñanzas nos dejan para pues saber que, bueno, pues pasan ciertas cosas que no nos gustan, pues las tenemos que enfrentar y tenemos que de alguna manera darle la vuelta. Entonces, muchas gracias. Eh, yo quisiera preguntarte, Eduardo, ¿cómo describirías a Eduardo del Villar antes de la tragedia que viviste? Te voy a decir, creo que antes de tener el factor de mi hermano, Eduardo estaba enfocado en el éxito de manera convencional y de manera diferente y disfuncional, te diría yo. Estaba enfocado en este éxito empresarial, en este éxito puramente económico, en este éxito que las demás personas te admiraran por lo que tienes y no por lo que eres, de alguna manera. Creo que el Eduardo del Villar pasado no valoraba tanto el tiempo presente, las conversaciones, el realmente estar con las personas que quieres estar y darte por completo, te diría yo, ¿no? Era más efímero de alguna manera, relaciones más
qué me aportas tú, qué te aporto yo, circunstanciales y no entrar a temas profundos de la vida y realmente cuestionarnos qué es lo que venimos a hacer y qué queremos. Wow, muchas gracias. Bien importante, como dices, darnos ese tiempo para nosotros, ¿no? Y, y, y quitarnos un poco el foco de que, bueno, pues antes que, querías que la gente te viera por lo que tenías, por lo que ganabas, por lo que generabas, y ahora, pues que nos vean más como las personas que somos, ¿no? Muchas gracias. Eduardo, cuando todo cambió en tu vida a raíz del suceso que vivieron con la muerte de tu hermano, eh, ¿qué fue lo primero el primer pensamiento que te impulsó a actuar y a no quedarte solamente con el dolor? Yo creo que las estadísticas y la poca información que había. Mi hermano se suicida, lamentablemente, el 10 de septiembre del 2022, y de un evento completamente inesperado, de un tabú que es en México, que es el hablar del suicidio. Realmente yo me di cuenta que no había mucha información de este tema. Empecé a hablar con especialistas, empecé a buscar en podcasts, empecé a buscar en muchos lados y no encontraba la información suficiente que pudiera describir un poco qué es lo que estaba pasando. Y después empecé a ver todas las estadísticas de que pues, tristemente hoy en día en México el suicidio es la segunda causa de muerte de jóvenes de 15 a 29 años y son de estos focos alarmantes que dices qué es lo que estamos haciendo mal como sociedad para que estemos teniendo estos problemas. Y luego empiezas a conectar puntos en donde el 90% de las personas que se suicidan es porque estaban consumiendo algún tipo de sustancia, en donde uno de cada 5 jóvenes antes de los 18 años empieza a consumir sustancias adicionales al alcohol, en donde el promedio aquí en México del consumo de alcohol es de los 9 a los 12 años, en donde tenemos toda esta normalización del exceso de sustancias y no realmente de este propósito y de este autoconocimiento y de este descubrimiento y empiezas a ver que la bola de nieve empieza a reventar. Entonces creo que ahí es en el momento en que dije algo se tiene que empezar a hacer a veces. Ok, eso que tú empezaste a hacer, eh, empezaste a dar pláticas, empezaste a dar conferencias, lo empezaste a hacer de inmediato, te tomó cierto tiempo empezar a digerirlo más. Eh, ¿Cuánto tiempo pasó de, de que tu hermano se suicida a que tú empiezas a compartir este mensaje? Pues creo que obviamente las primeras semanas estás completamente quebrado y apenas te estás reconstruyendo a ti como persona, estás enojado en muchos sentidos, en donde tus emociones son muy diversas y tienes que concentrarte un poco en ti y en tu recuperación. Al principio, en estas 2 semanas, fuimos con 3 tanatólogos diferentes. En mi familia siempre hemos sabido de la importancia de la ayuda profesional, cómo nos ha cambiado mucho las vidas. Entonces, después de acabar a ir con estos tanatólogos en donde teníamos espacios seguros, en donde podíamos compartir nuestros sentimientos, en donde estábamos un poco más regulados, me invitó una influencer, Mel Caena, a leer la carta de mi hermano que yo había leído en la misa, porque justamente quería hablar de estos temas tabús y quería saber la importancia del tema de la salud mental, en donde yo le escribí una carta a mi hermano que leía acerca de lo que había pasado esa noche, del consumo de los chocongos que están tan de moda, de tener cuidado, de que esto realmente nos puede pasar a todos y tenemos que estar preparados para muchas de estas cuestiones. Y a raíz de eso pues, me empezaron a pedir una conferencia en la escuela donde estudiamos yo y mi hermano y después empezaron a pedirme durante todo ese año compartir un poco el testimonio porque saben los mismos padres de familia, las mismas escuelas, cómo está el consumo desmedido en los jóvenes y creo que esta falta de propósito en ambas generaciones, yo diría, tanto en los jóvenes como en los padres, que tenemos que llegar a una conciliación y a una apertura de diálogo y a una mejor toma de decisiones. Y de ahí pues, empezaron a salir todo tipo de conferencias, tanto en universidades, en congresos, en empresas hoy en día. Y la verdad es que me emociona poder hablar de estos temas para seguir previniendo y seguir en contra de esta lucha que creo que vamos
contramarea de algún modo, ¿no? O sea, si ahorita nos ponemos a pensar, creo que todo el tema de las sustancias es una industria billonaria en donde lo vemos en las películas, los vemos en anuncios, los vemos en pues, todo el tiempo en el marketing que nos están vendiendo que consumamos en vez de irnos a nosotros y preguntarnos realmente el por qué estamos consumiendo, ¿no? ¿Te has podido aliar con alguna organización para poder frenar el consumo de las sustancias? No, estamos ahorita apenas creando una fundación que se llama Centro, que es un poco para impartir estos mensajes, para impartir el mensaje de lograr una toma de decisiones más conscientes y que no sea el típico mensaje de el fentanilo mata, las drogas matan, sino con una explicación y para que cada quien pueda tomar una decisión con información basada en lo que han visto, en lo que es probado de alguna manera y puedan tomar sus propias decisiones. Muchas gracias, Eduardo. Oye, ¿cómo en las conferencias que escucho que das por muchos lugares, lo cual aplaudo, celebro y qué bueno que lo hagas, creo que es algo muy importante lo que estás haciendo? ¿Hay algún momento emotivo que recuerdes mucho en esta conferencia? Eh, Algo que te haya removido todos estos sentimientos. Pues, gracias antes que nada, Pedro. Sí, en todas las conferencias al final estás tocando puntos sensibles de alguna manera, estás compartiendo tu testimonio, te estás mostrando vulnerable. Entonces todo el tiempo se te revuelven estos sentimientos, pero yo te diría que cuando ves el impacto de lo que estás haciendo, es cuando tienes una mayor gratificación y es cuando dices todo esto está valiendo la pena. Cuando se te acercan después de la conferencia jóvenes y te dan un simple mensaje de verdad, muy gracias por lo que estás haciendo, me ayudas mucho, me haces reflexionar, me haces pensar en los hábitos que estoy teniendo, en la gente con la que me estoy juntando. Y esas son de las pequeñas cosas que dices, esto va para adelante, esto sí está teniendo un impacto, esto está generando algo. También me acaban de invitar este año a una gira que se llama Mothers, que es en específico para mamás que tienen niños adolescentes de alguna manera. Invité a la primer plática que fue aquí en la Ciudad de México a mi mamá y pues obviamente se me rompió todo cuando le dediqué esta conferencia a mi mamá que estaba presente en mi público. Y creo que son de estos espacios que al sentirnos vulnerables y poner todo sobre la mesa se crea algo mágico de alguna manera, porque al final lo estás haciendo para ayudar a los demás. Sin duda creo que en cada una de tus conferencias estás compartiendo un mensaje importante, estás compartiendo parte de tu vida, de tu corazón, de tus experiencias con tu mamá, y yo creo que en cada uno de los lugares a los que vas estás dejando un gran legado, un gran mensaje que espero que a la gente les ayude a cambiar eh, su, la manera en la que ven, como dices, sus hábitos, qué están consumiendo, cómo lo están haciendo y con quién se están eh, relacionando. Hace un momento comentaste del consumo de los chocongos. Yo quisiera hacerte dos preguntas. Uno, eh, seguramente va a haber alguien que va a decir, ¿cómo preguntas eso? Pero, ¿qué son los chocongos? Y yo te preguntaría, ¿cuál es el mito más peligroso que crees que existe sobre el consumo de estas sustancias, de estos hongos alucinógenos? Porque mucha gente va a decir, bueno, pues sí, o sea, pues han de ser unos hongos con sabor a chocolate y bueno, pues nada más, y debe haber muchos mitos atrás. En esto que, desde que tú empezaste a dar conferencias y empezaste a ahondar más en el tema, ¿qué son? ¿Cómo los podemos identificar? ¿Cómo podemos saber decir que no? ¿Y cuáles son esos mitos que hay atrás de todo esto? Sí, a ver, los chocongos son, como bien dices, son hongos alucinógenos que combinan con chocolate. Los mezclan y te dan una barra de chocolate que tiene hongo alucinógeno dentro del chocolate. El tema de los hongos alucinógenos es que hay 51 tipos de hongos alucinógenos. No se han hecho todos los estudios de psilocibina para saber realmente qué es lo que pasa
en el cerebro en el corto, en el mediano y en el largo plazo. ¿Qué pasa con estos hongos? Pues, literal entras en un trance, entras en un alucine, en donde pues, de repente puedes llegar a un brote psicótico. Se supone que son microdosis, que están controladas, pero pues, al final es un negocio. Yo no creo que al dealer le interese mucho que tú tengas el viaje más maravilloso y entonces encuentres otra vez todo el sentido del universo y los dejes de consumir. No, al final yo creo que es una droga que busca hacer lo que todas las drogas están intentando hacer y es el consumo frecuente para que al dealer le vaya cada vez mejor. Es un negocio tal cual. Y en ese sentido, yo te diría que así funcionan todas las sustancias. Creo que todas las sustancias, lo único que los narcotraficantes quieren es que las sigas consumiendo para que para ellos sea cada vez más rentable. El tema ahí es, como bien dices tú, el preguntarnos por qué estamos consumiendo y por qué estamos llegando a estas salidas, que no estamos encontrando algo en nuestras vidas y estamos buscando estas formas de escapatoria, diría yo. Es muy, o sea, los chocongos se encuentran, o sea, los ofrecen en todos lados. Pues, no es que los ofrezcan en todos lados, se han puesto muy de moda, han estado en bodas, la verdad es que vivimos en un país que está regido por el narcotráfico, en donde es más fácil pedir droga a domicilio que comida. O sea, te lleva, si tú quieres pedir droga a tu casa, te llega antes de lo que te puede llevar una pizza. Es impresionante. En donde ya están en miles de plataformas, en donde los catálogos por WhatsApp te los mandan y hay una mercadotecnia detrás impresionante, en donde ya el acceso es extremadamente fácil y no les importa si tú tienes 20 años, si tú tienes 15 años, si tú tienes 16 años, no hay una regulación como tal. Entonces, sí, ya está, los chocongos están muy fácil en el alcance de todo el mundo, pero es también el que busca encuentra. Si tú estás en un lugar y tú no estás buscando, pues probablemente no lleguen y te metan un chocongo, ¿no? Porque al final son también productos caros, que yo también lo he dicho, o sea, tampoco tienes que ir oliendo y el chocolate, o sea, no es que vayas y te Claro, lo vayan a regalar en la tiendita de la esquina, o sea, no hay que es pedirlo y hay que pagar exactamente. por eso. El tema es todo el tema de la normalización, Uh-huh. que cada vez se consumen más estos productos sin una conciencia, sin el saber qué es lo que puede afectar en tu cerebro, tanto en el corto como en el mediano como en el largo plazo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué te gustaría que las nuevas generaciones eh, entiendan sobre la salud mental? Que, que, que tú y yo, que nosotros, que somos generaciones cercanas, no entendimos a nuestra edad. Yo te diría, para empezar, el tema de la terapia, la normalización de ir a terapia. Ese sería uno de los principales puntos que pondría yo sobre la mesa, en donde cada vez creo que lo escuchamos más en estos podcasts, en estas personas a las que idolatramos hoy en día. Por ejemplo, a mí me fascina el tenis y lo han mencionado Rafa, Federer, Djokovic, la importancia de tener a este coach mental, a este psicólogo para poder alcanzar sus metas. Y creo que es exactamente lo mismo con los grandes empresarios, con los grandes líderes que realmente están haciendo cosas importantes para la sociedad, porque creo que lo primero que tenemos que hacer es controlar nuestras propias emociones si queremos liderar con las de los demás. Entonces, estos espacios seguros en donde tú puedas hablar de cómo te sientes y trabajar en ti mismo para crear una mayor conciencia, creo que es fundamental. Creo que también me gustaría empezar a quitar el tabú. Creo que antes hablar de temas de salud mental, de que tú no estás bien, de que pues, puedes llorar de repente, de que te puedes mostrar vulnerable, es muy difícil. Yo me acuerdo en nuestras generaciones en donde existía toda esta parte de este machismo, en donde, pues sí, los hombres no lloran, tú tienes que estar bien siempre, tienes que poner tu mejor cara, ir al psicólogo es de locos, ir al psiquiatra, olvídalo. Tenemos que empezar a normalizar esto mucho más a detalle, en donde todos pasamos por problemas y creo que el mostrarnos vulnerables no nos hace más débiles, al contrario, nos hace mucho más fuertes porque sabemos que tenemos estas debilidades, las compartimos y queremos aprender de ellas para superarlas. Entonces eso me gustaría que se empezara a notar Tú fuiste con un tanatólogo, con varios tanatólogos.
y supongo que hoy sigues yendo con un tanatólogo o con un psicólogo, sigues atendiendo todo este tipo de salud mental que te ayuda eh, a resolver y a estar mejor. Desde antes de lo de mi hermano, creo que tuve la suerte de estar en una familia que priorizaba todo el tema de salud mental, en donde fui un psicólogo de los 18 años a los 21 años, en donde meditábamos muchísimo, en donde yo creo que estas herramientas también ayudaron para que fuera más fácil todo el tema del proceso de mi hermano. Cuando llega el proceso de mi hermano, fuimos con 3 tanatólogos diferentes para saber cuál es el que más nos acomodaba, porque yo siempre he dicho que el mejor psicólogo es el psicólogo con el que tú empatices, es el psicólogo con el que tú realmente puedas expresarte de la mejor manera. El mejor psicólogo va a ser el mejor psicólogo para ti, no Uh-huh. el de la recomendación, Sí, no sí, el que claro. tenga los mejores estudios, sino el que te sirva a ti. Y entonces yo en toda mi vida he tenido, sí, diferentes especialistas en salud mental, tanto psicólogos como psiquiatras, que cuando necesito algún tema y tocar ciertas cosas en específico, voy y hago terapias, pero a mí me gustan un poco terapias definidas, en donde tenemos sesiones no de 20, 30 sesiones, sino trabajar temas en específico, saber un número de sesiones determinadas para tocar un tema en específico que traigo, y una vez que se toca eso, se avanza, se deja la terapia y sé que están las puertas abiertas para cuando quiera regresar. Qué bueno que lo comentas de esa manera, ir a la terapia y tocar ciertos puntos en específico y con un terapeuta con el que hagas empatía para que la gente se sienta cómoda de pues, hablar y de sacar eh, 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 sus dolores, sus errores, sus miedos, etcétera, y que, bueno, al final del día esa terapia se convierta en algo que te ayude a a sanarte. Eduardo, tú te has vuelto un referente en el mundo de bueno, como un conferencista que estás platicando sobre sobre esta historia, sobre estos sucesos, sobre cómo eh, prevenirlos, ¿no? Y cómo evitar el uso de sustancias, tanto hongos como alcohol, etcétera. ¿En algún momento has pensado o dijiste, hasta aquí quiero llegar y ya no le quiero seguir? ¿O qué? O nunca ha pasado por ti darte por vencido en pensar en que todos los días estás volviendo a recordar y que te estás quizá enfrentando a un monstruo, ¿no? ¿Has pensado en algún momento en dejarlo a un lado? Voy a decir, creo que me ha hecho tanto bien a mí también separarme de todas estas sustancias que por eso me animo a seguirlo compartiendo. Creo que muchas veces también el liderar con el ejemplo deja una huella más profunda. Yo ya llevo un año y cacho sin tomar una gota de alcohol, obviamente drogas, pues desde que fallece mi hermano ninguna, y sí he notado un cambio en mi vida, sí he notado un balance, he notado una estabilidad, he notado que estoy más pleno de alguna manera, que tiene un poco de más sentido todo lo que estoy haciendo, hacia dónde me dirijo, qué quiero, y me siento feliz de alguna manera. Y eso es lo que quiero compartir y eso es lo que me motiva a seguir peleando contra esta industria que sé que no se va a cambiar y que es muchos años los que nos faltan para seguir combatiendo y poder llegar a un mayor entendimiento, pero sí dejo la pregunta de por qué estamos tomando estas sustancias, qué es lo que nos está faltando en nuestras vidas y por qué no en vez de empezar a trabajar esas cosas que nos faltan, las estamos ocultando con sustancias que lo único que nos están haciendo es que nuestra vida vaya cada vez peor. Si tú, si tú pudieras regresar el tiempo eh, y hablarle a tu hermano el día que sucedió el acontecimiento de haberse suicidado, ¿qué le dirías? Para empezar, esa noche mi hermano había ido a una fiesta en donde había consumido este chocongo, lo había mezclado con alcohol, él estaba pasando por un brote psicótico
que yo no sabía que era un brote psicótico, que es esta desasociación completamente de la realidad, en donde pues, tú puedes imaginar que se está quemando el lugar en donde estás y realmente sientes que se está quemando. Si yo pudiera regresar el tiempo y tuviera esta información, pues lo hubiera llevado en vez de a su departamento, lo hubiera llevado directo al hospital. O me hubiera quedado en su departamento hasta ver que la psicosis hubiera terminado, porque también lo que no sabemos es que la psicosis puede durar 5 minutos, 15 minutos, una hora, o puede ser en periodos intermitentes. En el caso de mi hermano, la psicosis duró hasta las 6 de la mañana, en donde el último mensaje que nos deja es nada es real. Creo que también nos falta muchísima empatía. Mi hermano me marca a las 3 de la mañana, después de que yo lo había dejado a la 1, intentándome, pues, quería hablar con mi papá, quería disculparse, y se notaba que estaba teniendo un sufrimiento interno, que ya a las 3 de la mañana fue muy fácil decir, güey, márcale mañana, o sea, no pasa nada, o sea, dejarlo, como que no sentir ese dolor y más bien decir, ya duérmete que me quiero dormir porque tengo sueño. Y después me preguntó el insomnio y para mí fue muy fácil decirle, ponte a meditar, ponte a contar ovejas, y ya, no, quédate en la cama, ¿no? Pero sin saber realmente por el dolor y el sufrimiento que puede estar pasando una persona, no tener esa empatía y ese oído para decirle, cuéntame qué está pasando por tu cabeza, qué es lo que necesitas, cómo te puedo ayudar. Y eso hubiera cambiado, sí, en todos los sentidos. O sea, hubiera sido una conversación que probablemente podría ser que mi hermana siguiera aquí con nosotros. ¿Te gustaría decirle algo todavía? Creo que las cosas pasan como Ujú. tienen que pasar. Creo que el hubiera ya pues, no tiene ningún sentido y también creo que el acontecimiento de mi hermano ha hecho lo que soy hoy en día, hacia dónde vamos, la fundación que se ha creado, el impacto, el movimiento. Creo que si existe otra vida, si existe pues algo más, creo que mi hermano está al pendiente de lo que se está haciendo y de todo el cariño que hay detrás y todo el amor. Y yo siento de alguna manera ese cariño y esa presencia. Y, por ejemplo, le sigo escribiendo constantemente a mi hermano, en donde tengo un apartado en mi computadora que se llama Conversaciones Pendientes, en donde cada vez que pasa un suceso importante para mí, que toca emociones, ahorita con el nacimiento de nuestro hijo, escribo cartas a mi hermano pues como si estuviera presente, ¿no? Como si siguiera en nuestras vidas y es una manera de seguir en comunicación con él que a mí me gusta mucho. Wow, muy, muy padre, muy bonito y muy eh, respetable que lo hagas, porque creo que es una manera de seguirle compartiendo parte de tu vida, ¿no? Parte de tu vida y que bueno, que esos recuerdos, esos momentos, de alguna manera, al momento que los escribas, puedan llegar a trascenderle o puedan llegar a ti, a ayudarte a saber que estás todavía compartiendo con tu hermano. Eh, el programa se llama Plan B Podcast. Eh, a raíz de todos estos cambios, ¿tuviste que generar algún plan B en tu vida? Yo creo que el plan B se empezó a suscitar. Creo que este plan A que teníamos de ser estos grandes empresarios, de triunfar en la parte económica, empieza a desaparecer un poco y empiezas a preguntarte más por el sentido de tu vida y qué es lo que estás haciendo con ella. Y ese plan B para mí fue ver que mi hermano realmente no se llevó el reloj, no se llevó el auto de lujo, no se llevó el departamento, no se llevó ninguna cosa material, se llevó todas las personas con las que él pudo convivir y tuvieron una buena referencia de él. Me acuerdo de personas que yo ni conocía, que llegaron y me dijeron, es que tu hermano cuando estábamos en el despacho fue el que me impulsó a ayudarme con tales temas sin conocerme, que tal. Y cuando te lo contaban y te decían de esta gran persona que es lo que al final te llevas. Creo que ese es el legado que vamos a dejar en esta sociedad y desde ahí nace este plan B de realmente quiero dejar una mejor sociedad de la que estamos teniendo hoy en día. Muchas gracias. Te adelantaste a mi siguiente pregunta, que es, ¿cuál es el legado que te gustaría dejar? Y ya me lo respondiste, es dejar una, eh, un mensaje claro sobre el, el, uso de sustancias, el uso de alcohol, el uso, o sea, concientizar a la gente en cómo
puede perjudicar el uso de todo esto? O tal vez yo estoy definiendo tu legado diferente. No, y nada más lo cambiaría también a manera propositiva. Creo que no nada más es estas sustancias te están haciendo daño, es vamos a buscar qué es lo que no te hace daño, que realmente te hace pleno, que te hace feliz, que te hace consciente, que te hace estar en el tiempo presente. Y creo que ese es un camino diferente al de las sustancias. Entonces, si lo ponemos en esta perspectiva positiva, creo que también nos puede ayudar a hacerlo más fácil. ¿Qué has encontrado tú que te ayuda a hacer todo lo que acabas de mencionar? Más feliz, más consciente, más, o sea, ¿cuál ha sido la alternativa, aparte de no consumir hongos, de no consumir alcohol? ¿Qué otros hábitos has cambiado? Justo te iba a decir, creo que los hábitos diarios que vas construyendo en tu vida son los que te ayudan a llegar a esta cima en el mediano y en el largo plazo. Y pues son muy fáciles, es comer bien, hacer ejercicio, dormir bien, las personas con las que te rodeas. Al final hay una frase muy famosa que es, si tú tienes 5 amigos borrachos, si tú eres el sexto, ¿qué vas a ser? El sexto borracho. Pero si tú tienes 5 amigos emprendedores, si tú tienes 5 amigos líderes, si tú tienes 5 amigos deportistas, empresarios, si tú eres el sexto, tarde o temprano vas a ser el sexto emprendedor, el sexto deportista, el sexto líder. Entonces también la importancia de a quién le estamos cediendo nuestro tiempo y cómo se los estamos cediendo, ¿no? En vez de que sea algo banal y superfluo, realmente tener estas conversaciones importantes, el aperturarnos y volvernos más vulnerables, y toda la parte de la salud mental y nuestra propia salud mental, nuestra propia autoestima, ¿no? Que es toda la parte del autoconocimiento, el autocuidado con esta escritura, toda la parte de la meditación, la oración, el agradecimiento. Y yo te diría que el encontrar este propósito en donde puedas ayudar a los demás con lo que haces todos los días también es un gran propósito de vida. Porque al final creo que la labor social, y es una frase muy trillada en donde ayudar a los demás te ayuda, pero es muy cierta. Y todos los que hemos ayudado a otras personas realmente lo sentimos después de que ayudamos, cómo tenemos esa ligereza, cómo tenemos esa plenitud. Cuando buscas un propósito de vida que esté en favor de resolver a los demás o dejar una mejor sociedad de la que lo encontramos, pues eso te empieza a llenar también poco a poco. Oye, Eduardo, si tú tuvieras que pedirte perdón por algo en tu vida, ¿por qué sería? Creo que de alguna manera la exigencia también que había detrás de estos ámbitos económicos y de esta sociedad cerrada que tenemos, nos hace muchas veces no tomar las mejores decisiones para nosotros mismos y para las personas que nos rodean. Me pediría perdón porque creo que también fui muy duro durante mucho tiempo con esa persona que no tenía la información para tomar otro tipo de decisiones. Muchas gracias. Hace un momento hablamos de cómo hacer conciencia y tú tienes una, una regla, si no me equivoco, para el consumo de alcohol, ¿no? Eh, ¿Cómo surgió esa regla y cuál es la regla? Compártenos para que la gente la pueda conocer y la pueda aplicar y pueda saber, ¿sabes qué? Bueno, voy a aplicar la regla o de plano no voy a consumir alcohol. La famosa regla de oro, esta me la dijo una especialista, una psiquiatra, que Paulina Herrerías, quiero muchísimo, fue la que me ayudó también en este proceso de pues, empezar a brindar información consciente para las personas de manera diferente, en donde ella fue directora de Casa Rosa, un centro de rehabilitación, en donde me explicó muy fácil cómo las sustancias interactúan con el cerebro, en donde existe un uso, un abuso y una adicción. Cuando tú estás en el uso de la sustancia, que es únicamente el alcohol, porque es la manera en que nosotros digerimos la sustancia y nos puede llegar como azúcar, es una regla fácil que es para los hombres no más de 4 copas, no tomar en días seguidos, no más de 3 veces por semana, un espacio de 1 hora entre copa y copa y no shots de manera directa, ¿no? Entonces, si nosotros cumplimos con esa simple regla, estamos del otro lado porque entonces no causamos un abuso
y entonces ese abuso no va a llegar a una adicción problemática para nuestro cuerpo y nuestras células. Las mujeres es exactamente la misma regla, nada más que por cuestiones musculares, en vez de 4 copas, 3. Si le pueden meter un vaso de agua entre cada una de las copas, pues mucho mejor. Qué interesante, y creo que vale la pena conocer esa regla, porque mucha gente cuando está consumiendo alcohol se les olvida tomar agua, ¿no? Quieren llegar a ese estado de felicidad, de estar contento y pasársela bien, entonces se les olvida pasar agua y siguen consumiendo, consumiendo y consumiendo, y no, o no conocen ese tipo de reglas, ¿no? Entonces creo que es muy importante compartirla y hacer que la gente hagamos conciencia de cuáles pueden ser las consecuencias del el uso o del consumo excesivo del alcohol. Eh, eh, yo quisiera preguntarte, en tu círculo cercano de tus amigos, amigos de tu hermano, eh, ¿todos han frenado el uso de las sustancias y del alcohol? O hay algunos que dijeron, híjole, oye, sí, qué pena, hoy lo sentimos, pero, o sea, ¿les cayó el 20? A muchos sí. Uh-huh. Creo no por completo y no tan drástico, pero por lo menos, bueno, en el caso de los amigos de mi hermano, dos se fueron a rehabilitación que dijeron, ya tenemos un problema en donde necesito pedir ayuda y yo se los aplaudo enormemente porque es muy difícil saber que tenemos un problema y muchas veces tenemos un problema y no queremos darnos cuenta y hasta que no pasa un accidente en donde puedas acabar con tu vida o con la de otras personas es donde realmente despertamos, ¿no? Y abrimos los ojos. Y creo que esa línea es bien delgada. Entonces el pedir ayuda para poder salir de estas situaciones, yo lo aplaudo todos los días. En mis amigos ha bajado muchísimo el consumo pues, de otras sustancias, obviamente, ya nadie ha probado los chocongos, o por lo menos no me comparten. Lo que sí he visto es una baja de alcohol por este mismo sentido de decir, no lo necesito para pasarla bien, porque se dieron cuenta que podemos hacer otro tipo de actividades sin la necesidad de las sustancias. Entonces es una... Muchas gracias, Eduardo, por compartirnos eh, tanta información valiosa sobre el consumo de las sustancias de alcohol, los hábitos, los cambios que tenemos que vivir, que implementar. A mí me gusta leer, leo y escucho un montón de audiolibros que creo que me ayudan a educarme más. Yo quisiera hacerte dos preguntas primero de libros. Uno, ¿hay algún libro que puedas recomendar sobre cómo educarnos sobre el uso de sustancias y de alcohol que haya sido alguna buena referencia para que quien tenga esta inquietud o esta duda pueda llegar a aprender un poco más de esto para decir que no? Hay uno que me gusta mucho que es Drogas, Sueños y Pesadillas, que realmente te da las dos versiones, porque muchas veces tenemos toda la parte negativa de lo que hacen las sustancias y tal, pero esto también tiene la parte positiva, que te dice, oye, pues sí, te genera dopamina en ciertas cosas, esto es lo que sientes con este tipo de drogas, esto es lo que en común, como que viene muy bien estructurado y al final te deja a ti decidir de, pues sí, puede pasar esto, pero estas son las consecuencias que vas a generar. Ok. Y de alguna manera también toca mucho el tema social, que eso a mí me fascina, porque dice, es una escritora mexicana en donde dice, para que tú tengas momentos de diversión en tu noche, para que tú te la pases bien 2, 3 horas, esta es la cantidad de sangre que tuvo que correr para que llegara esta pastilla de éxtasis a donde estás tú. La marihuana para que llegara este vape, tal, esta es la cantidad de, o sea, como ese seguimiento puntual de todo lo Uh-huh. malo que ha pasado en nuestra sociedad para que tú tengas unos momentos de felicidad. Entonces creo que es un libro muy impactante que te puede decir, te puede hacer cuestionarte y también otra vez vuelve a tocar el por qué lo estamos necesitando y entra en toda esta parte emocional, de autoestima, del saber cómo poner límites, que
es algo que nadie nos enseña, ni a tocar nuestras emociones cuando somos jóvenes, de qué es lo que estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo, ponerlo en palabras, expresarlo de manera correcta. Y también toda esta parte de autoestima muchas veces es la presión social por la que cedemos y empezamos a tomar alcohol, empezamos a consumir otro tipo de drogas. Y en este libro viene un poco explicado el por qué somos seres sociales que queremos salir de la burbuja de estar protegidos con nuestros papás, en donde estamos buscando a nuestros amigos, pero te enseña también cómo empezar a poner límites desde temprana edad o en los años que tengas, y te habla de que las personas que no aceptan tus límites pues realmente no son personas que valgan mucho la pena que tengas a tu alrededor, ¿no? Entonces me hace un libro bastante completo y está ahí en todas las plataformas. ¿Algún otro libro que nos pueda sugerir que te haya marcado no solamente en el consumo de drogas o de sustancias, algún otro libro que haya sido relevante hoy en tu vida, que digas esto es una lectura obligada que nos pueda sugerir? Híjole, creo que en temas de literatura, yo siempre lo he dicho, a mí me encanta desde las novelas, que creo que El Conde de Montecristo fue la primera novela que leí a los, no sé, 13, 14 años, que fue lo que hizo enamorarme de los libros y desde ahí me arranqué y empecé a leer todo lo que caía en mis manos. Hoy en día ya leo una novela, algo, pues sí, de autoayuda, de alguna manera, y descubrimiento, como puede ser Hábitos Atómicos, o sea, hay tantos de estos y más con los audiolibros, y alguno de filosofía, generalmente son como los tres que estoy intentando tener en cada segmento de mi vida. Pero en este sentido y con el tema de tanatología y de encontrar un propósito de vida, uno que la verdad me marcó muchísimo es La Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross, donde nos habla de la muerte y de cómo encontrarle un propósito y qué es lo que venimos a hacer. Entonces, de los últimos que he leído acerca de estos temas, creo que es el que más me ayudado a sobrellevar esto. Eduardo, platícame, por favor, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a las nuevas generaciones para que se lo lleven grabado, tatuado en su vida? ¿Qué les dirías a las nuevas generaciones en general quizás sobre el uso de sustancias, sobre el consumo del alcohol, o en general sobre eh, un consejo de vida? El preguntarnos el porqué de las cosas, por qué estamos haciendo ciertas situaciones en nuestra vida, frenarnos y realmente analizar y razonar qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y hacia dónde nos va a llevar. Y otra vez regresar a la parte de los hábitos. ¿Qué hábitos diarios estoy produciendo que me están haciendo que esté más contento, más pleno, más feliz? Y es un autoconocimiento en donde sepas realmente quién eres, para qué eres bueno y qué es lo que venimos a hacer en esta vida, ¿no? Ok. Te voy a hacer dos preguntas más, Eduardo. Una, ¿cuáles son los hábitos, los 3 o 5 hábitos que tú tienes marcados y que haces día con día? El ejercicio, número uno, la meditación, la oración. Creo que también la parte de lazos familiares. Hablo casi todos los días o con mi mamá o con algún amigo o con algún tío, obviamente con mi esposa, tiempo de calidad. Últimamente hemos dejado también la televisión, porque antes era mucho llegar a la casa, cenar viendo la tele, después de unas horas de jornada largas, entonces donde ya no había realmente esta plática y este intercambio de ideas, lo hemos ido cambiando. Ahorita estamos cenando sin televisión en el comedor, ella y yo, en donde es una experiencia diferente, en donde tenemos más espacio para platicarnos, para realmente decirnos qué es lo que hicimos en nuestros días sin tener otro distractor. Creo que también para el sueño, el dejar las pantallas y agarrar un libro antes de irme a la cama ha sido una maravilla, porque duermes más profundo, más, no sé, duermes más relajado de alguna manera y tu cerebro se apaga también. Entonces eso te diría que es lo que yo estoy aplicando, que me ayuda muchísimo. Ok.
Mencionaste una fundación que están por lanzar, que está en proceso para salir oficialmente la fundación. ¿Cómo podemos sumarnos a la causa? ¿Cómo la gente se puede sumar a la causa? ¿Qué, cómo podemos ayudar? ¿Qué hacemos? ¿En dónde nos sumamos? ¿En dónde aportamos? ¿En dónde nos ponemos en contacto con ustedes? ¿Qué hacemos para sumarnos a todo esto y ayudar a que el mensaje llegue a más personas? Gracias. Pues la idea es Centro, se llama la fundación, AC, es en memoria de mi hermano, FDBT, que lo que queremos hacer es la creación de contenido para una mejor toma de decisiones conscientes, en donde hablemos de temas de salud mental, en donde hablemos de temas del suicidio, en donde hablemos de estos temas de los hábitos que nos pueden ayudar a tener un mejor estilo de vida, un estilo de vida más próspero, más feliz, más continuo. La idea es que esta fundación salga en septiembre. Vamos a hacer una carrera el 14 de septiembre, en donde pues, invitados absolutamente todos los que quieran venir con nosotros y en donde vamos a poner los lineamientos de qué es lo que quiere hacer la fundación y invitamos a todo el público para que venga, nos conozca y pueda sumar en lo que ellos crean necesario. O sea, al final necesitamos muchísimas manos y como bien decías tú, es una batalla contra un mega monstruo que pues, toda la ayuda que podamos tener es más que bien recibida. Todo suma. ¿La carrera va a ser aquí en Ciudad de México? Va a ser en Ciudad de México, va a ser en Chapultepec, todavía estamos definiendo, pero va a ser de 10 kilómetros. Ok. ¿Hay algún sitio web o solamente ahorita en tus redes sociales? Ahorita en mis redes sociales, Edel Villarte, y ahí vamos a estar mencionando todo y sacaremos una página web con que va a ser absolutamente toda la información una vez que salga la carrera. Ok. Bueno, pues ya escucharon. Vamos a sumarnos todos a la causa, a apoyar, a pasar el mensaje, a seguir las redes de Eduardo para estar al pendiente de cómo podemos aportar más y poner nuestro granito de arena para evitar el consumo de sustancias, evitar el consumo del alcohol, educar a la gente, hacer que le llegue el mensaje a la gente y cuando la fundación esté lista, pues bueno, ser parte de ella y mientras tanto, pues vamos a correr, ¿no? Vamos a echarnos la carrera para que el día que sea, pues seamos muchos los que estemos corriendo y que seamos parte de apoyar esta causa. Y bueno, yo te agradezco mucho haber estado hoy aquí en Plan B Podcast, Eduardo. Muchas gracias por venir a compartir, a abrir parte de tu vida, de tu mundo, de todo lo que eres, todo lo que estás haciendo. Creo que es algo muy importante, muy loable y muy respetable y ojalá muchos nos logremos sumar y aquí tienes las puertas abiertas siempre para que sigamos compartiendo el mensaje. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti, Pedro. Y bueno, para que no se queden sin película, ahorita se me vino a la mente otra que vi recientemente, que es Los Hemisferios de Luca. La verdad es que es increíble, es una película que te hace empatizar muchísimo con toda una causa de salud mental. No se la pierdan, está en Netflix. De verdad creo que lo que necesitamos también mucho en este mundo es la importancia de la empatía. Porque al final cuando nosotros nos podemos poner en el dolor y en el sufrimiento de los demás somos capaces de mover montañas y cambiar sociedades enteras. Entonces esa es una gran película que podemos Es una película mexicana, ¿no? Mexicana, de hecho. Entonces vale muchísimo la pena, se la recomiendo. Perfecto. Pues muchas gracias, ahí la tienen. Veamos los 2 hemisferios de Luca. Sí. Y bueno, gracias y sigan todos a Eduardo y sumémonos a la causa. Saludos a todos y muchas gracias por estar aquí. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Plan B Podcast en Spotify. Califícame con 5 estrellas para que el podcast llegue a más personas y compartamos el mensaje. Suscríbete a mi canal y por favor, mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado de esta entrevista. Me encuentras como MX Plan B. Visita mi página web www.planbpodcast.net.
en donde podrás ver un resumen de toda la entrevista, formas de contacto con mis invitados y contenido interesante en mi blog. Yo soy Pedro Pierdán de la Mora y recuerda que en Plan B Podcast comparto historias de vida, éxito y transformación.